El Gran Premio de Singapur debería haber sido una celebración total para McLaren, pero terminó convirtiéndose en el escenario de una guerra civil declarada. El equipo conquistó el bicampeonato de constructores, una hazaña histórica, pero lo que realmente se robó el show fue el toque entre Oscar Piastri y Lando Norris justo en la salida, que agrió el ambiente y podría haber redefinido la lucha por el título de pilotos. Mientras McLaren festeja, una pregunta queda en el aire. ¿Está el equipo a punto de implosionar con sus dos pilotos disputando el premio máximo? Vamos a sumergirnos a fondo en esta controversia, pero antes necesitamos hablar del hombre que, incluso terminando segundo, prácticamente tiró la toalla. Max Verstappen, el tetracampeón, vio cómo sus posibilidades de un quinto título consecutivo se esfumaban en Singapur. Actualmente está a 63 puntos de Oscar Piastri y para él esa diferencia es demasiado grande para ser remontada. En sus propias palabras a Sky F1, para buscar el título necesitas ganar. Necesitas dominar, y no estamos haciendo eso. Fue directo, las posibilidades de un quinto título consecutivo se acabaron después de no conseguir la victoria en Singapur. Lamentó los puntos perdidos al inicio de la temporada y dejó claro que, a partir de ahora, el enfoque es en cada carrera individualmente tratando de exprimir al máximo el coche. Pero aquí está la ironía. A pesar del pesimismo de Verstappen, Red Bull tuvo un desempeño sorprendentemente fuerte en Marina Bay. Históricamente, Singapur es una pista que no favorece al equipo, fue el único circuito donde perdieron en 2023. Entonces, ¿cómo lograron ser tan competitivos al punto de luchar por la victoria? Laurent Mekies, el jefe del equipo, cree que Red Bull finalmente logró desbloquear el rendimiento del RB21 en configuraciones de alta carga aerodinámica. Para él, luchar por la victoria en Singapur, después de dominar en pistas de alta velocidad como Monza y Bakú, significa mucho. Demuestra que las mejoras hechas en el coche durante el verano no son específicas para un tipo de pista, sino un avance genuino en todo el espectro de downforce. Verstappen fue competitivo desde los entrenamientos del viernes, estuvo muy cerca de la pole y en la carrera terminó a pocos segundos de George Russell, incluso enfrentando problemas de equilibrio y de frenos. Llegó a quejarse en la radio de que la parte trasera del coche parecía un freno de mano. La estrategia de salir con neumáticos blandos, una apuesta para intentar superar a Russell en la salida, no funcionó como se esperaba. La pista se secó más rápido de lo que el equipo preveía y la ventaja del neumático blando no se materializó. Esto forzó a Verstappen a una carrera más defensiva, gestionando neumáticos más viejos que sus rivales durante la mayor parte del tiempo. Aún así, contuvo a Lando Norris con maestría. Mekies admitió que la elección de los neumáticos probablemente costó tiempo de carrera, pero era una apuesta agresiva necesaria para intentar la victoria. El segundo lugar, en esas circunstancias, fue un gran resultado. La pregunta que queda es, si Red Bull fue tan fuerte en su pista bestia negra, ¿qué podrán hacer en las próximas carreras? Austin y México, con sus curvas de media velocidad, son territorios donde McLaren históricamente es muy fuerte. La lucha por el segundo lugar en el campeonato de constructores y las victorias individuales todavía está totalmente abierta. Todo este análisis detallado, que se sale de lo obvio y te da una visión completa de lo que sucede en la pista y tras bastidores, es lo que buscamos traer aquí en Fórmula News Latino. Si valoras este tipo de contenido, que va más allá de la noticia superficial, considera suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir produciendo análisis profundos como este. Y comenta aquí abajo, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Queremos saber hasta dónde está llegando nuestra voz. Y tu comentario ayuda a YouTube a entender que nuestro contenido es relevante, entregándolo a más apasionados por la Fórmula 1. Ahora, vamos a sumergirnos en el epicentro del terremoto que sacudió a McLaren en Singapur. Con el título de constructores asegurado, la atención se centró por completo en la pelea interna, y el toque en la curva 3 se convirtió en más que un simple incidente de carrera. Fue un momento que puede definir el campeonato. Entonces, ¿por qué McLaren, que ya ha intervenido en otras ocasiones para mantener la justicia, como en el polémico caso del intercambio de posiciones en Italia, decidió no hacer nada esta vez? La respuesta, según el jefe del equipo, Andrea Stella, es más compleja de lo que parece. Desde el pitwall, la evaluación fue clara, no había necesidad de intervenir. Stella explicó que aunque el contacto entre los dos coches de McLaren es inaceptable bajo las reglas papaya, el incidente no ocurrió de forma aislada. Para el equipo, el toque de Norris a Piastri fue en realidad una consecuencia de otra situación de carrera, el contacto previo de Lando con el coche de Max Verstappen.
Según Stella, Norris tuvo que hacer una maniobra evasiva para evitar un toque más serio con el Red Bull, y en ese proceso acabó teniendo un sobreviraje que lo llevó contra Piastri. Por este motivo, el equipo consideró que la culpa no era exclusivamente de Lando y que una orden para devolver la posición no sería justa. Stella prometió una revisión completa y conversaciones buenas y constructivas, al igual que hicieron después del incidente en Canadá. Incluso elogió la actitud de Piastri en la radio, afirmando que el equipo anima a los pilotos a dejar sus posiciones muy claras, incluso en el calor del momento. Pero el mensaje subliminal es, en el fragor de la carrera, el equipo vio la situación como un lance de carrera y no como una agresión deliberada. Si esa fue la visión del equipo, ¿qué dijo el piloto en el centro de la maniobra? Lando Norris fue directo y desafiante. Para él, no hubo nada malo o agresivo en su actitud. Argumentó que cualquier piloto que no aprovechara esa brecha en la salida no debería estar en la Fórmula 1. En su rueda de prensa, Norris explicó que tuvo una buena salida, vio un espacio enorme por el interior de Piastri y se lanzó. El problema, según él, fue que la pista todavía estaba húmeda en algunos puntos y acabó tocando ligeramente la parte trasera del coche de Max, lo que causó una pequeña corrección de trayectoria. Fue esa corrección la que resultó en el toque con Piastri. Desde la perspectiva de Lando, la agresividad fue necesaria para ganar las posiciones que de otra manera jamás conseguiría en una pista tan difícil de adelantar. Cuando se le preguntó si la maniobra fue agresiva contra su compañero de equipo, fue enfático. Bueno, le pegué a Max, así que no fue agresivo con mi compañero de equipo. Dejó claro que aunque revisara el incidente, cree que hizo lo que cualquier piloto haría, y que tanto la FIA como el equipo estuvieron de acuerdo en que todo estaba bien. Para comprobarlo, vayamos a los datos. La telemetría del incidente arroja una luz interesante sobre la situación, y en gran medida confirma la versión de Norris. Los datos muestran que Lando entró en la curva 3 con una velocidad considerablemente mayor que la de Verstappen, quien frenó más temprano. Esto forzó a Norris a cambiar de dirección en el último instante para evitar una colisión más seria con el Red Bull. Fue un incidente de carrera clásico, y este análisis frío de los datos fue lo que llevó a los comisarios a decidir rápidamente que no era necesaria una investigación más profunda. La telemetría muestra que el toque a Piastri no fue una maniobra calculada, sino el resultado de una reacción en una fracción de segundo a una situación inesperada frente a él. Por lo tanto, tenemos la visión del equipo, la defensa de Norris y la confirmación de los datos. Pero falta la pieza más importante de este rompecabezas. Ya hemos escuchado al equipo, a Lando Norris, y hemos analizado los fríos datos de la telemetría. Pero la verdad es que, para el piloto que está dentro del coche, sintiendo el impacto y viendo cómo se le escapa la posición, nada de eso importa en el calor del momento. La experiencia de Oscar Piastri en esos segundos iniciales fue de pura frustración y un sentimiento de injusticia que se desbordó por la radio para que todo el mundo lo escuchara. Vamos a meternos en el cockpit del australiano para entender su perspectiva. Justo después del toque, el primer mensaje de Piastri a su ingeniero, Tom Stallard, ya indicaba el tono de lo que vendría. Eso no fue muy de espíritu de equipo, pero bueno, la ironía era palpable. A medida que avanzaba la carrera y él pedía una posición al equipo, la frustración crecía. Entonces, ¿estamos bien con que Lando simplemente me saque del camino a empujones?, cuestionó. Cuando el equipo y los comisarios decidieron no tomar ninguna medida, la indignación llegó con fuerza. «Tío, eso no es justo. Lo siento, pero no es justo». La gota que colmó el vaso fue la justificación del equipo de que Norris tuvo que esquivar a Verstappen. La respuesta de Piastri fue cortante y se hizo viral. Si tiene que evitar a otro coche chocando contra su propio compañero de equipo, entonces es un trabajo de mierda. Estas palabras muestran a un piloto que, en el momento, se sintió completamente desamparado por su propio equipo, viendo cómo el precedente de Monza, donde se invocó la justicia para beneficiar a Norris, era completamente ignorado ahora que la situación era la inversa. Sin embargo, el Oscar Piastri que salió del coche era una persona muy diferente. Más tranquilo y pragmático, evitó echar más leña al fuego. En todas las entrevistas, repetía que necesitaba ver las repeticiones antes de sacar conclusiones definitivas. Reconoció que las tensiones en la primera vuelta son altísimas y que, aunque expresó su opinión en el calor del momento, quería analizar el panorama completo. Esta doble postura revela a un piloto extremadamente inteligente.
Por un lado, se asegura de que su insatisfacción quede registrada internamente. Por otro, se presenta públicamente como un jugador de equipo, consciente de que una guerra abierta en la prensa no beneficia a nadie. Incluso llegó a admitir: obviamente ha habido algunas situaciones difíciles para todo el equipo. ¿Podrían haber sido mejores las cosas en ciertos momentos? Sí, pero al final es un proceso de aprendizaje. Estoy muy contento de que las intenciones sean muy bien intencionadas. Una declaración diplomática que, entre líneas, dice: confío en el equipo, pero sé que se cometieron errores. Esta controversia fue amplificada por dos momentos que, en las redes sociales, fueron interpretados como actos deliberados de desprecio por parte de Piastri. El primero fue un video que mostraba al CEO de McLaren felicitando al piloto por la radio, solo para que el mensaje se cortara. Oscar, back-to-back champions. Good race, tough race. Thank you for... Muchos vieron esto como si Piastri le hubiera cortado la comunicación al jefe. La verdad, sin embargo, es mucho menos dramática. Piastri había sido instruido para apagar completamente el coche al llegar al parque cerrado. Siguió el procedimiento y al hacerlo, el sistema de comunicación se desactivó. El mensaje de Zak Brown comenzó a transmitirse exactamente en ese intervalo, por lo que Piastri simplemente no lo escuchó. El segundo momento fue su ausencia en la celebración del título de constructores en el podio. De nuevo, no fue un boicot. Esa celebración fue organizada a última hora por la FOM. Piastri, al no haber terminado en el podio, ya estaba cumpliendo con sus obligaciones con la prensa en el corralito. Norris, que estaba en la ceremonia del podio, fue llamado de vuelta para la fiesta improvisada. Más tarde, cuando el equipo organizó su foto oficial y planeada en el pit lane, Piastri estaba allí celebrando con todos. Los dos supuestos desprecios fueron en realidad una desafortunada coincidencia de tiempos. Desvelados los mitos y aclarados los hechos, el polvo en Singapur se asienta, pero la tensión en McLaren está lejos de terminar. Lo que pasó en la curva 3 no fue sobre una radio desconectada o una celebración perdida, fue sobre la quiebra de confianza en el momento más crucial de la temporada. La gran pregunta que se cierne sobre Woking es: ¿tiene el equipo la situación bajo control? ¿O la rivalidad entre Lando Norris y Oscar Piastri está a punto de descarrilarse y costar un campeonato de pilotos que parecía seguro? La verdad es que la reacción de Piastri, aunque acalorada en el momento, pudo haber sido un movimiento estratégico. Es un operador astuto. Al cuestionar al equipo de forma tan vehemente, no solo se quejaba de un incidente, sino que quizás estaba probando los límites y marcando su posición para las batallas futuras. Le hizo saber al equipo que no aceptará pasivamente decisiones que lo perjudiquen, especialmente después del episodio de Monza. Por otro lado, la maniobra de Norris fue la de un piloto que sabe que necesita ser implacable para ser campeón. Vio una oportunidad y no dudó. En una lucha por el título, sobre todo contra un compañero de equipo, no hay espacio para gentilezas. Muchos argumentan que Piastri, al no cerrar la puerta de forma más agresiva, dejó el espacio que Norris explotó. La presión del campeonato está empezando a notarse, y la calma imperturbable del australiano quizás haya sufrido su primera gran fisura. Esto nos lleva al mayor desafío de McLaren para el resto de la temporada: cómo gestionar las reglas papaya ahora que el título de constructores está en el bolsillo. La filosofía de compitan duro pero no se toquen fue violada. El jefe del equipo, Andrea Stella, sabe que lo que está en juego es mucho más que puntos. En sus palabras, la revisión de lo que pasó necesita ser muy detallada y muy analítica, porque lo que está en riesgo es la confianza de nuestros pilotos en la forma en que operamos como equipo, y eso es aún más fundamental que los propios puntos. Ese es un meollo de la cuestión. El sistema de justicia e igualdad de McLaren solo funciona si ambos pilotos creen en él. Si Piastri empieza a sentir que, parafraseando a George Orwell, los dos pilotos son iguales, pero uno es más igual que el otro, la base de confianza se desmorona. A partir de ese punto, el riesgo de que las órdenes de equipo sean ignoradas y de que las batallas en pista se conviertan en accidentes aumenta exponencialmente. Las conversaciones que tendrán lugar antes del Gran Premio de Estados Unidos serán absolutamente cruciales. No se trata solo de analizar un incidente, sino de reafirmar los principios del equipo y garantizar que ambos pilotos se sientan protegidos y tratados de forma justa. Con solo 22 puntos separando a Piastri de Norris y 6 carreras restantes, McLaren entra en la recta final de la temporada no solo luchando contra sus rivales, sino también contra sus propios demonios internos. La guerra civil está declarada. Y ahora queremos saber tu opinión.
¿Quién tenía razón en esta historia? ¿Fue legítima la maniobra de Norris o se pasó de la raya? ¿Y Piastri está sintiendo la presión o tiene derecho a sentirse traicionado por el equipo? Deja tu análisis completo aquí en los comentarios. Si te gustó este video y quieres ver más contenidos que profundicen en la Fórmula 1, no olvides dejar tu like y suscribirte a Fórmula News Latino. Y si realmente te gustó nuestro trabajo, considera usar el nuevo botón de YouTube, el Hype. Al hacer clic en él, envías una animación especial y nos ayudas directamente, mostrándole al algoritmo que nuestro contenido es súper relevante. Finalmente, queremos invitarte a ser pionero en nuestro canal. Estamos abriendo la opción de membresías para que los más fieles seguidores puedan apoyar directamente nuestro periodismo independiente y ayudarnos a crecer. Al convertirte en miembro, no solo obtienes beneficios exclusivos, sino que te conviertes en un pilar fundamental de este proyecto. Si crees en nuestro trabajo, haz clic en el botón Unirse y ayúdanos a llevar Fórmula News Latino al siguiente nivel.